Muy bien, en este momento vamos a empezar una nueva sección que es acerca de interpretación de tomografía y para ello traigo este paciente que es un paciente masculino de 70 años de edad, quien se presenta al servicio de emergencia con historia de pérdida de peso y hematuria microscópica. Es así entonces que se le realiza esta tomografía abdominal contrastada. Vamos a ir viendo muchos puntos anatómicos para que comprendamos cómo se interpreta esta tomografía. Como podemos visualizar aquí, les voy a mostrar una fase simple y una fase contrastada, donde tengo varios cortes de 1.25 milímetros. Así que los cortes más o menos están tomados un poco arriba del diafragma y es precisamente el corte que estamos visualizando aquí, donde ya podemos identificar que a este nivel se encuentran las venas pulmonares, tengo el corazón y tengo parte del parénquima pulmonar. Como yo puedo visualizar parte del parénquima pulmonar, voy a tratar de ver si no se visualiza alguna alteración aquí en este parénquima. Y como pueden identificar, estas bases pulmonares tienen buena neumatización. Todo esto que se ve hipodenso es aire y es la neumatización adecuada que tienen los pulmones. Luego tengo aquí toda la vasculatura pulmonar y tengo también algunas estructuras de la vía aérea. Vemos aquí también estas líneas que son más hiperdensas, que son parte de las cisuras. Y si recorremos al menos estas bases pulmonares, nos vamos a dar cuenta que no se identifica ni masas, nódulos o presencia de derrame pleural. Hasta este punto, lo que tenemos de los pulmones, pues no identifica ninguna alteración. Ahora, pasando de lleno a la cavidad intraabdominal, iremos viendo de forma sistemática cada uno de los órganos. Así que lo primero que vamos a empezar a visualizar es todo lo que corresponde al domo del hígado. Toda esa estructura que vemos aquí hacia la izquierda es el hígado y al menos en la fase simple podemos identificar que la densidad que tiene es bastante homogénea. Podemos usar aquí un ROI para poder distinguir cuánto tiene de unidades Hounsfield. Si nos fijamos, tiene 38 unidades Hounsfield y creo que esto se va, más o menos es bastante homogéneo. Acá tiene 32, 36. Hasta cierto punto podríamos concluir que este paciente tiene cierto grado de infiltración grasa, ya que cuando disminuye por debajo de 40 unidades Hounsfield, podemos intuir que este paciente tiene algún grado de esteatosis hepática. Otra cosa que debemos identificar en esta tomografía es la medida de los órganos. Es así que el hígado, vamos a utilizar una reconstrucción multiplanar y utilizaremos el coronal, este corte coronal, para poder hacer una medición al menos subjetiva del lóbulo hepático derecho. Colocamos el punto donde obtenemos el punto más alto del hígado y el borde más inferior y hacemos una medición estimada. Eso anda en 16.4 centímetros. A ese punto, pues ya se puede determinar que este paciente tiene cetosis hepática con hepatomegalia asociada. Colocaremos una vez más los cortes axiales para ver si logramos encontrar alguna otra alteración. Vamos a ver que aquí esto corresponde a la fosa de la vesícula biliar y aquí podemos observar la vesícula biliar que está poco distendida, no se identifica alguna alteración francamente visualizable, al menos en esta fase simple. También es importante que tratemos de notar si existe algún grado de dilatación de la vía biliar. Quiero que vayan tomando en cuenta algo aquí.
y es que en la fase simple podemos observar que existe cierto grado de alteración en el parénquima que corresponde al segmento 6 del hígado. Sabemos que es el segmento 6 porque está adyacente al riñón. Entonces, cuando tenemos una lesión adyacente al riñón y que corresponde al parénquima hepático, podría corresponder al segmento 6. Vamos a comprobar esto en la fase contrastada a ver si hay alguna alteración. Siguiendo de forma sistemática el resto de evaluación, en este punto ya notamos esta estructura que corresponde a la vena porta. Tal vez en la fase contrastada la vemos llena de contraste, pero desde aquí la podemos medir y tiene más o menos un diámetro que ronda en los 13, 14 milímetros. Ya tendríamos que comenzar a considerar por qué está teniendo ese aumento de ese diámetro portal. La porta tiene un límite que llega hasta los 13 milímetros. Después de los 13 milímetros habría que considerar todas aquellas circunstancias que llevan a hipertensión portal. Luego, esta otra estructura que comenzamos a ver aquí, que está bien delimitada, corresponde al páncreas. Entonces, el páncreas tiene varias partes. Una que es el proceso uncinado, que más o menos está aquí, adyacente a la confluencia esplenoportal. Por ahí estaría el proceso uncinado, luego viene la cabeza del páncreas, que si la medimos, más o menos una medición acá, sería como de unos 21 milímetros. Tenemos el cuello del páncreas, el cuerpo del páncreas, como unos 24 milímetros, y luego un poco más acá sería la cola del páncreas, que de hecho no se observa alguna alteración evidente de esa cola pancreática. Y luego la otra estructura que podemos ver aquí es el vaso. Recordar siempre verlo desde el polo superior hasta el polo inferior. Tratemos de no centrarnos todavía en esto, sino que vayamos de forma sistemática. Y vemos que este vaso tiene una medida de 8.9 o 9.0, podríamos decir, de diámetro largo y un diámetro transversal sería de 4.10. Luego, la siguiente estructura que podríamos llegar a analizar son las glándulas suprarrenales, que es muy interesante verlas, que tienen esta forma de Y. Vemos la glándula suprarrenal derecha y la glándula suprarrenal izquierda, y evidentemente no demuestra alguna alteración. Analicemos un poco el riñón derecho. Riñón derecho visto desde el polo superior hacia el polo inferior, y ya notamos cierta alteración, y es que en esta región cortical posterior ya podemos ver que existe como una pequeña protrusión de tejido blando, que tiene una pequeña calcificación en el interior. Recordemos que siempre que se observan estas alteraciones que asemejan a alteraciones masa o quísticas de los riñones, pueden ser categorizadas mediante la clasificación de Wozniak. Es así que, de hecho, este riñón derecho no posee tanta alteración como posee el riñón izquierdo, pero sí es evidente y debemos recalcar que se observa esa lesión cortical. También hemos de analizar cómo está principalmente el sistema colector, y vemos que en este punto no se observa una dilatación del sistema colector. Podemos hacer una medición de ese riñón, que deberíamos utilizar cortes ortogonales, que eso se obtiene más con proyecciones oblicuas, pero creo que en este punto podríamos más o menos tener una estimación de cuánto anda. 8.9 de longitud, y el resto de medidas las podemos hacer siempre en la proyección o en los cortes axiales. Tomamos aquí una medida que sea medida de transversa 4.9,
y 5.2. Ahora analicemos qué es lo que está sucediendo en el riñón izquierdo. En el riñón izquierdo ya podemos ver que lo que corresponde al espacio pararrenal existen cambios inflamatorios. Todas estas bandas que se ven hiperdensas corresponderían a cambios inflamatorios. Y vemos que la morfología de este riñón ya está alterada, se ve lobulado. Se puede identificar que en lo que corresponde a toda la región parapiélica hay una especie de masa que es isodensa al resto del parénquima renal y que tiende a causar cierto grado de dilatación de cálices. Al parecer esto podría ser un cálice que está dilatado probablemente por la compresión que ejerce esta masa a nivel parapiélica. Y además vemos también que hay otra masa pediculada cortical posterior a este riñón, el cual posee más o menos una densidad de, vamos a ver cuánto anda más o menos una densidad de 18, densidad de 13. Se ve como un tanto líquido, se ve como que fuera un quiste, pero no tan quístico, porque generalmente el quiste anda por 8 a 12 unidades Homefield, pero este anda con unidades Homefield un poquito más altas. Pero el que sí me llama bastante la atención es esta masa parapiélica, que luego la vamos a ver cómo se comporta en la fase contrastada y que tiene una densidad de 28 unidades Homefield. Tiene más o menos un tamaño estimado de 4.8 por 4.1 centímetros. Vamos a también a observarla en una reconstrucción multiplanar coronal para que veamos las alteraciones que tiende a causar. Y aquí ya podemos identificar que lo que visualizábamos como la imagen quística pediculada cortical está más dispuesta hacia el polo renal inferior. Y aquí podemos observar lo que correspondería a la masa redonda parapiélica, que va a ser mejor caracterizable en la fase contrastada. Vamos a seguir viendo el resto de la tomografía para que luego nos centremos en esa lesión visualizando la serie contrastada. Vemos que el resto de lo que correspondería a los uréteres, que son estas pequeñas estructuras, no se observan dilatadas en ninguna porción de su extensión. Luego la estructura que tenemos hacia el hueco pélvico es la vejiga urinaria, cuyas paredes están bien definidas, no se ven engrosamientos, no se ven irregularidades y en sí en el interior no se ve ninguna alteración. La otra estructura que vemos acá, un poco más posterior a la vejiga, posterior y hacia el piso vesical, corresponde a la próstata y no se observan alteraciones. Una vez que hemos identificado los grandes órganos intraabdominales, podemos pasarnos a revisar todas las estructuras gastrointestinales, donde vemos que aquí tenemos el esófago en su porción distal, aquí tenemos la unión gastroesofágica y aquí comienza todo lo que es la cámara gástrica, que de hecho no está completamente distendida, tiene un poco aquí de material de contraste al interior, pero no se observan alteraciones. Luego vemos el antro y luego podemos observar que aquí comienza el duodeno en sus porciones. Vemos acá el duodeno. Todo esto serían estructuras duodenales, o sea, sería la estructura del duodeno y con paso de contraste en el interior, que luego se va a convertir en yeyuno, donde pasa el contraste, no se identifica alguna alteración y el resto de todas estas estructuras que están llenas con contraste, pues corresponde al ilion. Luego la región iliocecal, que aquí se conecta, aquí esto es ciego, y se conecta el ilion. Si seguimos unos cortes hacia arriba vamos a poder ver que esto corresponde al colon ascendente, luego comienza a cambiar
hacia el lado contralateral y podemos observar unas pequeñas aquí como saculaciones que se encuentran en las paredes que corresponderían a divertículos. Los pacientes adultos mayores generalmente suelen tener divertículos y ese es un tema que lo podríamos abordar en una clase posterior, pero ya podemos agregar también ese diagnóstico a este paciente que tenga una enfermedad diverticular. No estoy diciendo que los divertículos estén inflamados, pero sí que tenga múltiples divertículos en todo el trayecto del colon. Vemos aquí también en el colon sigmoides que vemos también algunos pequeños divertículos que no tienen alteración y luego todo esto que corresponde al recto que no demuestra alteraciones evidentes. Por último, puedes observar todo lo que corresponde a las cavidades peritoneales. Vemos que todo esto es grasa peritoneal que no demuestra alteración alguna, grasa peritoneal, y no vemos que tampoco exista líquido libre en esos espacios peritoneales. Para terminar, podemos visualizar también el espacio retroperitoneal, que más o menos es todo este espacio de aquí, donde lo que vamos a encontrar son las estructuras vasculares. Vemos ahí estructura vascular que sería la aorta abdominal y hacia la derecha pues viene la vena cava inferior. Aquí vemos ya la bifurcación que tiene la arteria aorta abdominal y se empieza a bifurcar en dos ramas que son las ilíacas comunes. Al igual que existe una bifurcación aquí de la vena cava inferior, que también son las venas ilíacas comunes. Y evidentemente no pudimos ver que hubiera alguna alteración evidente en todas estas estructuras que visualizamos. Recordemos también que es importante valorar todo lo que corresponde a las estructuras óseas. En este caso utilizaremos para visualizar eso una ventana ósea y ver que no tenga alteración alguna. Únicamente lo que puedo ver en este punto es que las vértebras poseen algunos osteofitos, algunos sindesmofitos, pero no me da la impresión que tenga alguna lesión lítica o blástica hasta este punto. Bueno, recordemos también que es necesario utilizar una proyección multiplanar sagital para ver cómo está la condición de la columna vertebral. Vamos a dejar que cargue un poco. Y evaluamos siempre la columna vertebral. Vemos cada una de las vértebras, al menos en este caso las vértebras lumbares, el sacro y un poco de las vértebras torácicas. Hasta este punto lo único que podemos distinguir es que en algunas vértebras, por ejemplo en esta, existe cierto grado de reducción de la mineralización ósea y correspondería a la quinta, cuarto, 3, 2, a la vértebra L1 con una discreta listesis, o sea, un poquito de listesis entre L5 y S1 y fenómeno de vacío en ese espacio intervertebral L5, S1, que esto representa cierto grado de discopatía. Una vez que ya analizamos también todas las estructuras óseas, nos pasamos a analizar los tejidos blandos y vamos a tratar de ver qué alteraciones hay en tejidos blandos, pues no se ve algo claramente evidente. Lo único que logré visualizar es que este paciente, pues aquí probablemente esto sea un lipoma, que es una pues estructura que tiene esa densidad grasa y que se encuentra entre los compartimientos de estos planos musculares posteriores derechos. Para finalizar la interpretación de esta tomografía, les voy a mostrar esta fase contrastada, que de hecho es una fase que aparentemente va más hacia una fase venosa, porque no vemos claramente que tenga una adecuada atenuación
la arteria aorta. Vemos ahí la aorta torácica y la aorta abdominal que no tiene una franca atenuación, pero sí vemos que está como una fase venosa. Otra vez, de forma rápida, analizando cada uno de los órganos, y se acuerdan que habíamos dicho que aquí en el segmento hepático 6 visualizábamos una discreta alteración, pues evidentemente hay una lesión que es un tanto redondeada, irregular, hipodensa y que tiene discreto realce periférico con la administración del contraste. En el contexto de este paciente, yo asumiría que esa es una lesión que es metastásica. Y luego aquí en el riñón izquierdo podemos identificar la misma lesión parapiélica que habíamos visto, que de hecho es redondeada, es heterogénea, como lo podemos ver, y tiene, por supuesto, realce con la administración del contraste. Ya cuando vemos esto, ya podemos estar seguros que se trata de una masa renal y casi siempre cuando vemos estas masas renales, lo primero que deberíamos pensar es un carcinoma de células renales. Entonces, probablemente esto sea un carcinoma de células renales con metástasis hepática. Vemos esta otra lesión que ya habíamos visto previamente, pero que no tiene realce con la administración del contraste. Vemos aquí que la densidad se mantiene igual, no ha cambiado, y prácticamente sería un quiste, pero la lesión que habíamos mostrado antes sí tiene una franca atenuación, un franco realce cuando se le administra el contraste. Y el resto de las estructuras pues no tiene otra alteración evidente, como podemos ver acá. Entonces, este caso es bastante bonito para aprender, sin embargo, un tanto malo para el paciente, ya que probablemente esto se trate de un carcinoma de células renales. Bueno, espero que este video les haya gustado, que les haya servido para aprender cómo se interpretan las tomografías y nos seguimos encontrando en otras interpretaciones. Hasta pronto.